Hola. Simplemente pues, comentar, estamos en la 7ª edición de este concurso de fotografía jove y com deia abans Rafael, pues, la veritat és que a mi em sorprenia perquè havia vist el llibret i quan he arribat així he vist algo molt més que aquest llibret on estan plasmades aquestes fotografies i moltes d'aquestes fotografies que apareixen en el llibret les veia ara emmarcades i em pareixien realment obres úniques, no? I com deia Rafael, i ho estàvem comentant abans, d'alguna manera crec que la fotografia és part de l'essència del propi home. Doncs aquesta sensibilitat, aquestes ganes de poder captar en aquest obturat, que al final és la pupil·la de l'ull, una imatge que té sobretot sentiments i té una història i que al mateix temps siguem capaços de transmetre alguna més que nosaltres veiem i els demás puguen entendre i fer-li sentir. El nivell d'aquest treball que han fet i aquesta mesura a l'hora de triar les millors fotografies. Donar la enhorabona a les persones que les han otorgado estos premios. Sé que muchas de ellas vienen de otras partes de la Comunidad Valenciana, que han venido de bastante más lejos, y que hay que entender que para Torrente, que hoy estemos en este 7º de concurso de fotografía y que se extienda mucho más allá de las fronteras que entendemos de la comunidad y que al mismo tiempo se reconozca esa labor de esas fotografías que vienen mucho más allá de Torrent, para Torrent es muy importante, ¿no? Tenemos esa parte de la arquitectura de Torrent, que muchos conocemos en sus edificios, y esa parte artística de esa sensibilidad que a veces no sabemos de dónde es la fotografía, pero que igualmente nos transmite, ¿no? Daros las gracias y solo desear que sigamos haciendo más ediciones, que las haremos, y que siga habiendo tanta participación como la ha habido este año y mucho más, ¿no? En la medida que la persona es capaz de captar en una imagen algo que quiere transmitir y que le transmite, es que el hombre sigue siendo hombre y no ha dejado de ser lo que es. Con lo cual, si desde los primeros momentos con las primeras imágenes, hace casi más de un siglo, y pensábamos que con la era digital la fotografía pues, tenía sus días contados, hoy vemos que con la era digital la fotografía ha alcanzado una mayor categoría, que es la categoría más artística, ¿no? Por tanto, hoy que vivimos en la imagen, de las imágenes en movimiento, esa imagen quieta sigue siendo y espero que va a ser durante mucho tiempo, el reflejo de lo que todos sentimos. Simplemente pasaría a nombrar a estas personas y entregarles, pues bueno, si